Entonces, ahora nos cuestionan sobre un varón de 38 años de edad que es atropellado y presenta una deformación de la pierna derecha muy dolorosa y no puede caminar. ¿Cuál es la medida a tomar en el lugar del accidente? A ver, ¿le realizamos masajes? ¿Cierto? ¿Lo transportamos a un centro de la salud? ¿Le aplicamos toxoide tetánico que tenemos en el bolsillo? ¿Sí? ¿Le administramos algún analgésico por ahí? No. Entonces, ¿en qué estamos sospechando? Y de repente no es una fractura, ¿no es cierto? De repente es incluso una contusión, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no es cierto? Para que no lleguemos a un extremo de una fractura. Entonces, toda lesión traumática importante, ¿no es cierto?, en una extremidad inferior, lo más importante es la inmovilización. Entonces, el acto médico más importante, ¿no es cierto?, para el manejo tanto de lesiones de partes blandas como de fracturas, ¿no es cierto?, debe ser la inmovilización de la extremidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos inmovilizar una extremidad en el lugar del accidente? Una férula. ¿Y cómo confeccionamos una férula en el lugar del accidente? Lo primero que piensan es una tabla. La tabla no es bueno, no es un buen método de inmovilización. ¿Por qué razón? Porque como es duro y las extremidades tienen prominencias, genera áreas de fricción. Por ejemplo, la cabeza del peroné puede friccionar, los maleolos pueden hacerse heridas, úlceras. La forma más práctica de inmovilizar es con férulas de cartón. Entonces, en un lugar del accidente, una tienda abierta es un cartón. Agarran el cartón, lo arrugan un poco, le dan la forma, ponen la ropa del paciente almohadillado con eso, entonces se inmoviliza. Entonces se hacen férulas con cartón. Es la forma más práctica de inmovilizar las extremidades. ¿Sí? Entonces, la inmovilización, ¿no es cierto?, de las fracturas o de las lesiones, ¿no es cierto?, es o constituye el acto médico más importante del manejo inicial, ¿no es cierto?, de una lesión del aparato locomotor. Entonces, no realizamos masajes ni toxoides, ¿no es cierto? Podríamos administrar un analgésico, pero no es lo importante, ¿ok? Una fractura de la tibia con dolor y disminución del pulso pedio. ¿Cuál es el diagnóstico más importante? ¿O el diagnóstico más probable? Entonces, obviamente que si nos dicen disminución del pulso, ¿no es cierto?, estamos pensando siempre en que se está generando un daño vascular, ¿no es cierto? Entonces es indicativo de algún daño de tipo vascular, ¿sí? Si nos dicen un dolor importante, ¿no es cierto?, intenso, entonces sí, ¿no es cierto?, eso es mucho más representativo de lo que se debería hacer, ¿no es cierto?, un síndrome compartimental, ¿sí? Un hematoma eventualmente, de repente, si es muy intenso, me va a generar síndrome compartimental y esto me podría generar, ¿no es cierto?, básicamente el dolor, ¿no es cierto?, para ver. Ahora, una lesión neurológica, ¿no es cierto?, no tendría por qué cursar con disminución de pulso, ¿sí? Una embolia grasa, ¿sí? ¿Cuál es la característica clínica del embolismo graso? Entonces, los huesos largos, ¿no es cierto?, el canal medular está ocupado por tejido graso. Cuando se presentan polifracturas de huesos largos, ¿sí?, son pacientes que generalmente hacen fracturas del fémur, de la pierna, del húmero, o sea, son polifracturados. Con facilidad, esos, ¿no es cierto?, el contenido graso se hacen microémbolos y pasan al torrente circulatorio. Al pasar al torrente circulatorio, la primera barrera es la barrera pulmonar. Entonces va a generar un pulmón de shock, ¿sí? Entonces va a entrar el paciente inmediatamente en distrés respiratorio, expectoración hemoptoica, ¿no es cierto?, para dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, cada vez más progresiva. Pero no solamente hace el pulmón de shock, sino pasan la barrera pulmonar y hacen microinfartos generalizados. Entonces, si hace infartos cerebrales, el paciente va a estar desde un estado de obnubilación hasta un coma profundo, ¿sí? Entonces, esa es la característica clínica, ¿no es cierto?, del tromboembolismo pulmonar.
Es un paciente que entra en distrés respiratorio asociado, ¿no es cierto?, a, ¿no es cierto?, microinfartos generalizados en todo el organismo, ¿sí? Y la sospecha es generalmente un paciente joven con polifractura de huesos largos, ¿ok? Y la trombosis venosa profunda, ¿no es cierto?, obviamente nos va a generar una dolor en el área, aumento de volumen, ¿no es cierto?, ¿sí? Dolor en la zona, congestión, ¿no es cierto?, puede haber, ¿no es cierto?, un estado un poco cianótico, ¿verdad? Entonces, por la trombosis venosa en sí, ¿no es cierto? Pero la trombosis más nos hace, ¿no es cierto?, aumento de volumen importante de la extremidad, ¿sí? Tenemos un paciente varón de 38 años de edad con una fractura aislada, simple, cerrada, estable de la tibia. Entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Entonces, nos habla, ¿no es cierto?, de una fractura cerrada, o sea, no hay daño de las partes blandas, ¿sí? Simple, entonces, que puede, de repente es transversa, oblicua, corta, espiroidea, o sea, un trazo, ¿no es cierto?, fácil de manejar. Y adicionalmente es estable, o sea, ¿qué quiere decir estable? Que de por sí se mantiene en su posición, ¿sí? Entonces, de repente puede ser una fractura incompleta o una fractura con mínimo desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la forma más simple, ¿no es cierto?, de inmovilizar esa extremidad? Un yeso, ¿no es cierto?, muslo-pélvico, ¿sí? Entonces, porque dijimos que las fracturas diapficiarias básicamente bastaban con que queden alineadas, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de fracturas articulares, entonces sí, ahí la reducción tiene que ser lo más perfecto que podamos, ¿sí? Entonces esta la vamos a manejar básicamente, ¿no es cierto?, inmovilizándolas con un yeso muslo-pélvico. Ahora tenemos un varón de 30 años que sufre un traumatismo en la región lateral de la rodilla izquierda. Al examen tiene imposibilidad para dorsiflexionar e inversión del pie izquierdo. La radiografía muestra una fractura de la cabeza del peroné. ¿Qué nervio está lesionado? ¿No? Entonces, en el cuello del peroné, ¿no es cierto?, está corriendo el ciático poplito externo, ¿sí? Entonces, muchos de los traumatismos de la rodilla que lesionan, ¿no es cierto?, o arrancan el ligamento lateral, ¿no es cierto?, pueden, ¿no es cierto?, comprometer al ciático poplito externo, ¿sí? Y el paciente obviamente no puede extender el primer dedo, no puede hacer la dorsiflexión, ¿no es cierto?, completa del pie, y tiene anestesia en todo el dorso, ¿no es cierto?, del pie, ¿sí? Entonces, lesión, ¿no es cierto?, del ciático poplito externo, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, sobre todo a fracturas de la cabeza del peroné, porque en el cuello del peroné está pasando, ¿no es cierto?, esta estructura neurológica. Entonces, tenemos una fractura del tobillo y nos dice cuál es la conducta inicial más adecuada. Entonces, tienen, ¿no es cierto?, una dama que estaba haciendo equilibrio en taco 9, bruscamente invierte el tobillo, ¿no es cierto?, entonces hace una fractura, ¿no es cierto?, del malleolo externo, y viene, ¿no es cierto?, con el tobillo hecho un tamal, ¿no es cierto?, aumenta volumen, equimótico, doloroso. ¿Qué debemos hacer? Entonces dijimos el acto médico más importante era la inmovilización, ¿no es cierto? Ahora sí ya no nos dice están en el lugar del accidente, sino están en un centro de atención, ¿no es cierto?, médica. Entonces la forma más la forma más simple de inmovilizar va a ser la colocación, ¿no es cierto?, de una férula de yeso, ¿sí?
¿Por qué una férula de yeso? ¿No es cierto? Porque las extremidades van a estar muy hinchadas, aumentadas de volumen, y si hacemos yesos completos podemos generar, ¿no es cierto?, síndromes compartimentales. Entonces, o sea, en la forma más práctica utilizamos, ¿no es cierto?, una férula de yeso como método de inmovilización, ¿sí? Entonces, cuando se producen los traumas en el tobillo, entonces generalmente, ¿no es cierto?, se asocian de lesiones ligamentarias múltiples, ¿sí? Entonces, el peroné tiene su malleolo, que es el peroneo, y en el lado contrario, ¿no es cierto?, está la tibia, que tiene el malleolo tibial, ¿sí? Entre la tibia y el peroné hay una articulación que se llama la articulación tibia peronea distal o sindesmosis, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos ligamentos tibioperoneos anteriores, posteriores y toda la membrana interósea, ¿no es cierto?, como método de estabilización? Entonces, si yo fracturo el peroné, puedo comprometer la articulación tibioperonea, ¿no es cierto?, lesionar esas estructuras ligamentarias y dañar al otro lado, ¿no es cierto?, el ligamento deltoideo o el malleolo tibial. Entonces, son lesiones bastante complejas, ¿no es cierto?, con lesiones óseas y ligamentarias. Es por eso que la gran parte de las fracturas del tobillo, ¿no es cierto?, siempre requieren de tratamientos quirúrgicos porque se comportan como fracturas articulares. Dijimos, fractura articular, hay que lograr una reducción anatómica perfecta, ¿sí? Entonces, si inicialmente, ¿no es cierto?, dijimos, vienen muy aumentadas de volumen, equimóticas, entonces hay que ferulizarlas para que baje, ¿no es cierto?, el edema, el hinchazón, y luego, ¿no es cierto?, nos van a ser intervenidas quirúrgicamente para reparar lo mejor que se pueda, ¿no es cierto?, el tipo de lesión. Bien. Entonces, tenemos un varón de 45 años de edad que sufre una caída desde, ¿no es cierto?, 3 metros de altura, cayendo de pie. Al examen físico presenta dolor en las rodillas, tobillos, región lumbar y en el hemitórax derecho. Nos preguntan cuál es la lesión más importante a descartar. Entonces, no calculó la hora, o el esposo llegó más temprano de lo habitual, entonces tuvo que saltar por el balcón. Entonces, saltar por el balcón, cae parado, ¿cierto? Entonces, al caer parado, impacta los calcáneos y hace aplastamiento de los calcáneos. Por inercia, el cuerpo se va hacia adelante y hace una hiperflexión forzada. La hiperflexión forzada va a producir un acuñamiento vertebral, ¿sí? Y por último, pone las manos para no golpear la cara, ¿no es cierto?, y hace fractura de muñeca, ¿no es cierto? Todo paciente que cae de altura hay que examinar talones, columna, muñecas. En este caso, adicionalmente a todo eso, ¿no es cierto?, lesionó el tobillo, ¿no es cierto?, el hemitórax, o sea, cayó probablemente, ¿no es cierto?, golpeando, ¿no es cierto?, otras estructuras. Dentro de todas, ¿no es cierto?, las lesiones más importantes va a ser obviamente, ¿no es cierto?, las que se van a presentar en el, ¿no es cierto?, la columna lumbar. En columna lumbar, ¿sí?, existe un punto crucial, ¿no es cierto?, donde se generan las fracturas, ¿sí? D10 a L2, ¿no es cierto?, representa, ¿no es cierto?, el punto de mayor debilidad de la columna. Ahí se centran fácilmente el 55% de las fracturas, ¿no es cierto?, en el organismo, o sea, de la columna vertebral, en ese segmento anatómico, ¿sí? Entonces, es un punto crucial, ¿sí? Si yo hago una hiperflexión, ¿no es cierto?, la vértebra de arriba va a aplastar la que está por debajo, entonces me va a formar una vértebra trapezoidal o en cuña. Entonces, el patrón más frecuente va a ser de acuñamiento vertebral, ¿sí? Si el paciente al hacer hiperflexión hace un giro torsional del tórax, entonces ya no se produce una hiperflexión simple, sino una hiperflexión rotatoria. Entonces, la vértebra de arriba tritura la vértebra que está por debajo y genera una fractura conminutiva.
Si hay una fractura por estallamiento, fácilmente un fragmento de la pared posterior migra al canal medular y me genera, ¿no es cierto? Un traumatismo vértebro-medular. ¿Sí? Se estima que por lo menos el 15% de los traumas en columna con fracturas terminan, ¿no es cierto?, con daños medulares. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, que la evaluación en este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, generalmente solo es una evaluación neurológica. Ante la sospecha, no hay que tocar al paciente, ¿no es cierto?, no hay que moverlo, ¿sí? Entonces, paciente en que se sospecha de una lesión, ¿no es cierto?, vertebral, ¿no es cierto?, el examen es puramente neurológico, ¿sí? Entonces, tanto así que, por ejemplo, si ustedes están en la emergencia y un paramédico les trae un paciente con un collarín cervical, en teoría, no debemos retirar el collarín cervical hasta no haber hecho un examen neurológico y tener una radiografía lateral de la columna que nos garantice, ¿no es cierto?, que esa columna está, ¿no es cierto?, íntegra, ¿sí? Pero el solo hecho de movilizarlo, podemos terminar como un paciente cuadripléjico, ¿sí? Entonces, siempre en columna, lo más importante de la evaluación va a ser la evaluación neurológica pura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fractura más grave en la columna vertebral de acuerdo, ¿no es cierto?, a su mecanismo de producción, ¿sí? Entonces, dijimos la hiperflexión, ¿no es cierto?, era el mecanismo más corriente, generaba acuñamiento de la vértebra, ¿sí? Si hacíamos una hiperflexión rotatoria, o sea, una torsión con flexión, entonces hacía fracturas conminutivas. La flexoextensión o la hiperextensión en columna, ¿qué hace? Produce daños ligamentarios. Puede fracturar al hueso, pero generalmente la estructura ligamentaria tiende a luxar. Entonces las hiperextensiones generan luxaciones vertebrales, ¿sí? La distracción, ¿no es cierto?, no es un mecanismo, ¿no es cierto?, de daño vertebral, ¿sí? Porque si yo lo jalo, ¿no es cierto?, es difícilmente que le genere un daño en la vértebra, no es un mecanismo corriente. En cambio, si hago compresión, ¿no es cierto?, lo que sucede, digamos, en las abuelitas cuyos huesos ya son osteoporóticos, se sientan bruscamente, entonces el peso de su cuerpo puede hacer un aplastamiento vertebral, entonces se generan fenómenos de compresión, ¿sí? Entonces, los mecanismos de extensión, o sea, de hiperextensión, y los mecanismos de flexotorsión son los que más daños neurológicos nos van a generar, ¿sí? Para ver. Entonces, dentro de estos, ¿no es cierto?, la flexión, o sea, la hiperflexión rotatoria, ¿no es cierto?, como destruye la vértebra, ¿no es cierto?, entonces hace que esos fragmentos migren al canal medular. Entonces, en teoría sería, ¿no es cierto?, el mecanismo de lesión, ¿no es cierto?, más grave. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto?, se tiran de la ventana, ¿no es cierto?, por alguna razón extra que no hay que averiguar mucho, ¿sí? Entonces, caen parados, entonces la caída parado, fractura de calcáneo, ¿no es cierto?, fractura de columna vertebral, ¿no es cierto?, entonces, siempre buscar, ¿no es cierto?, el nivel más crítico de la columna, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, muñecas, ¿no es cierto?, pero puede hacer, ¿no es cierto?, lesiones a diversos niveles. Entonces, este es el punto crucial, ¿no es cierto?, en la columna vertebral. Entonces, nos preguntan, ¿qué nervio se afecta en una fractura que compromete el canal de torsión del húmero? Eso, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, era el nervio radial, ¿sí? 18% de las fracturas humerales dijimos que nos hacen, ¿no es cierto?, lesión del nervio radial, ¿sí? Entonces, siempre en todo el tercio medio y el tercio distal del húmero, ¿no es cierto?, acompañan, ¿no es cierto?, a todo este segmento anatómico y con facilidad, ¿no es cierto?,
van a generar, ¿no es cierto?, daño neurológico del radial. Tenemos una mujer de 60 años de edad que sufre una caída apoyando ambas manos en el pavimento. Al examen se encuentra dolor, aumento de volumen en ambas muñecas, con deformidad en dorso de tenedor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Eso. Entonces, si la persona cae con la mano en hiperextensión dorsal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que rutinariamente hacemos? Nos resbalamos y ponemos la mano. Entonces, una caída en este sentido se denomina una caída en hiperextensión dorsal. Entonces, se produce el trauma sobre el talón de la mano y, ¿no es cierto?, se fractura generalmente a 2,5 centímetros fuera de la articulación y el fragmento salta al dorso, ¿cierto? Entonces, ese fragmento salta a la zona dorsal. Entonces, nos da la clásica deformidad en dorso de tenedor, ¿sí? El radio, ¿no es cierto?, ese es el que se articula con los huesos del carpo, ¿sí? Entonces tenemos el radio que tiene un ángulo de inclinación radial y se articula con los huesitos del carpo. Al fracturarse cae la altura radial y la mano se desvía hacia el lado radial. Entonces vienen con el signo de la bayoneta, ¿sí? Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el estiloides radial y el estiloides cubital. Normalmente el estiloides radial es casi 1 centímetro encima del estiloides cubital. Cuando se fractura, los estiloides casi se nivelan o se invierten. Entonces, a eso se denomina el signo de Laugier. Entonces, Coles decía, paciente adulto mayor que cae con la mano en hiperextensión dorsal y viene con dorso de tenedor, bayoneta y Laugier positivo, es una fractura extraarticular, ¿no es cierto?, desplazada de la muñeca, ¿sí? En cambio, si yo caigo con la mano en hiperflexión, ¿sí?, entonces me resbalé, ¿no es cierto?, no pude poner la mano, pude, ¿no es cierto?, el dorso, y hice una hiperflexión palmar, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es inverso. La fractura no va a desplazarse al dorso, sino se va a desplazar hacia la palma. Entonces, a esa fractura se la conoce como la fractura de Smith, ¿sí? Entonces, Coles al dorso, Smith, ¿no es cierto?, hacia la palma, ¿sí? Pero también puedo caer, ¿no es cierto?, con desviación radial o con desviación cubital, y puedo hacer fracturas parcialmente articulares. Las fracturas parcialmente articulares en el radio se las conoce como las fracturas de Reo-Barton, ¿sí? Entonces, esas son fracturas parcialmente articulares. Entonces, van que hay varias alternativas de lesión del radio distal. Obviamente, las fracturas de Coles, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, la más frecuente, ¿sí? Entonces, no se olviden, son fracturas extraarticulares en pacientes seniles, caídas con, ¿no es cierto?, la mano en hiperextensión dorsal, y dan las características clínicas, ¿no es cierto?, que hemos comentado. Entonces, si yo tengo una mujer de 60 años que cae, ¿no es cierto?, apoyándose en las manos en el pavimento y viene con las muñecas deformadas en dorso de tenedor, ¿cuál es el diagnóstico? Exacto, entonces es una fractura de Coles, ¿no es cierto?, bilateral. Entonces no se olviden, al fracturarse, ¿no es cierto?, es ese segmento distal el que salta al dorso y eso nos da la deformidad, ¿no es cierto?, en dorso, ¿no es cierto?, de tenedor, ¿sí? Entonces, normalmente, entonces dijimos que el radio es más alto que el cúbito, generalmente es 2, ¿no es cierto?, 1 a 2 milímetros más alto que el cúbito, y tiene un ángulo de inclinación radial. Ese ángulo de inclinación radial es más o menos 25 grados. Cuando se producen estas fracturas, cae, ¿no es cierto?, se aplana ese ángulo radial y las estiloides se localizan casi, ¿no es cierto?, al mismo nivel. Entonces, ese era el signo de Laugier, ¿no es cierto?, que vemos clínicamente. Obviamente que lo estamos corroborando con la imagen radiológica, ¿sí? Entonces, ese es
desplazamiento al dorso, ¿no es cierto? Ese fragmento que saltó al dorso, entonces nos va a dar la imagen del dorso de tenedor, ¿no es cierto? La caída del ángulo radial hace que la mano se vaya radial, entonces eso nos va a dar, ¿no es cierto?, la bayoneta, ¿sí? Y el augier positivo, ¿no es cierto?, que es palpatorio. Entonces ahí están las dos deformidades, ¿no es cierto? Salta al dorso, entonces el dorso de tenedor, ¿no es cierto? Y el desplazamiento, porque cae el ángulo radial, se acorta el radio, entonces, y la mano se va, ¿no es cierto?, en radial, haciéndonos la bayoneta, ¿sí? Entonces, no se olviden, se producen por caídas, ¿no es cierto?, con impacto de la mano en hiperextensión dorsal. Entonces, ¿cuál es la característica principal en las fracturas de Coles? ¿Afectan directamente a la articulación? No, ¿no es cierto? Dijimos que son fracturas extraarticulares, ¿sí? ¿Se producen en el tercio proximal del cúbito? No, ¿no es cierto? Se presentan en el tercio distal del radio, ¿sí? ¿Afectan el estiloides cubital? 25% de ellas afectan el estiloides cubital, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, no es la regla, ¿sí? ¿Ocurre en el extremo proximal del radio? Distal, ¿cierto? Sí, entonces la articulación no está comprometida. Entonces, dentro de las alternativas que nos da, la característica más importante es que no se compromete directamente, ¿no es cierto?, la articulación. La inmovilización de una fractura diaficiaria del cúbito y radio ligeramente desplazada requiere de un aparato de yeso ¿de dónde a dónde? Cuando nosotros escogemos, ¿no es cierto?, un aparato externo de inmovilización para una fractura, la regla es que bloquee una articulación proximal y una articulación distal. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, una fractura del cúbito y radio, tengo que bloquear el codo y tengo que bloquear la muñeca. Por lo tanto, mi yeso tiene que ir desde el brazo hasta la palma. Entonces va a ser un yeso braquio-palmar. Si yo tengo mi fractura en el húmero, entonces tengo que bloquear el hombro y el codo. Para bloquear el hombro, tengo que hacer necesariamente todo el tórax. Entonces termino haciendo un vendaje tóraco-palmar, ¿sí? Si yo tengo una fractura de la pierna, tengo que bloquear la rodilla y el tobillo, ¿sí? Entonces termino haciendo un yeso muslopedio, ¿sí? Si quiero inmovilizar una fractura del fémur, tengo que poner un yeso desde la pelvis hasta el pie. Entonces ese será un yeso pelvipedio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los segmentos que tengo que necesitar inmovilizar, elegimos, ¿no es cierto?, todo lo que voy a bloquear. Pero la regla es, ¿no es cierto?, si la fractura es diaficiaria, tenemos que bloquear una articulación proximal y una articulación distal a la fractura. ¿Qué tipo de fracturas se denominan en rama verde? Realmente no se llama rama verde, sino en tallo verde, ¿no es cierto? Son fracturas en tallo verde, ¿sí? ¿Quiénes hacen fracturas en tallo verde? Los niños, ¿no es cierto? Entonces es una fractura propia de los niños, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos una rama verde de un árbol, ¿no es cierto?, para fracturarlo, ¿qué haríamos? Vamos a hacer el ejemplo práctico. Nadie lo está viendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Flexión, ¿sí? Entonces, para hacer flexión, ¿dónde se localiza estas fracturas? En la epífisis, diáfisis, metáfisis, diáfisis. Entonces, en primer lugar, son en la parte media de los huesos, o sea, son fracturas diaficiales, porque se han producido por flexión.
El niño cayó, hizo un mecanismo de palanca y ¿no es cierto?, se le palanqueó el antebrazo y hizo una fractura en tallo verde. Entonces, al hacer flexión, se rompe una cortical, pero la otra se deforma. Por eso es una fractura incompleta. ¿Sí? Entonces, las fracturas en tallo verde son fracturas diafisiarias, producidas por flexión y están desplazadas. ¿Qué hay que hacer? Dormir al niño, romper la otra cortical para alinearla y colocarle un aparato de yeso. ¿Sí? Pero los niños que los enyesan, ¿no es cierto?, a las horas, ¿no es cierto?, como no les duele, están happy, ¿no es cierto? Entonces se ponen a jugar fútbol, hacen lo que sea, ¿no es cierto?, con su yeso. El yeso entonces se afloja con facilidad y estas fracturas tienden a redesplazarse con facilidad. Entonces por eso necesitan mucho control, ¿ok? Entonces la regla es que tienda a redesplazarle, por eso tanto necesita mucho control, ¿ok? Entonces, claro, acá nos dice, ¿no es cierto?, la localización. Entonces no son epifisiarios, ¿no es cierto?, son diafisiarios, ¿no es cierto? Diafisiarias, ¿dónde? En el cúbito y en el radio, generalmente, ¿no es cierto? Generalmente son los dos pero dijimos que el más fácil, ¿no es cierto?, de lesionar, ¿no es cierto?, en los niños y en los ancianos era el radio, ¿sí? Entonces dijimos que era el más fácil, ¿no es cierto?, de dañar, ¿sí? Entonces, no es una pregunta, ¿no es cierto?, es muy tirada de los, ¿no es cierto?, los cabellos, las alternativas que nos dan, ¿no es cierto? Si nos dan diáfisis humeral pasa, pero nos ponen cúbito y radio, ¿no es cierto? Entonces yo elegiría, digamos, la diáfisis radial, ¿no es cierto?, por realmente ser la fractura más frecuente, ¿no es cierto? Pero para producirse una fractura en tallo verde, digamos, en el niño, en el antebrazo, los dos huesos son los que realmente se dañan, ¿sí? Pero no se olviden, estas son fracturas incompletas. En cambio, hay otra fractura que se denomina la fractura de torus, ¿no es cierto?, o de bambú, ¿no es cierto?, ¿sí? Entonces, que también es en los niños, es otra fractura incompleta, ¿sí? Se denomina, ¿no es cierto?, en rodete, en torus o en bambú, ¿no es cierto?, porque estas no se producen por flexión, se producen por impactación, ¿sí? El niño cayó, puso la mano, ¿no es cierto?, y es la fuerza, ¿no es cierto?, de impactación. Entonces, como se impacta, entonces su localización no es diafisiaria, sino es en la metáfisis, donde tiene un hueso más esponjoso. ¿Qué pasa con la metáfisis? Se hace como un acordeón, se impacta. Entonces son fracturas por impactación, ¿sí? ¿Están desplazadas? No, porque se impactaron, ¿sí? ¿Tengo que reducir algo? No. ¿Qué tengo que hacer? Inmovilizarlas, ¿sí? Entonces, las fracturas de torus en bambú, ¿no es cierto?, o en rodete, son fracturas metafisiarias, impactadas, ¿no es cierto?, no desplazadas, y lo único que requieren es de una inmovilización simple, ¿ya? Entonces, esas son las dos grandes fracturas incompletas que se presentan en los niños, ¿ok? Entonces, acá nuestro amigo más de la fractura en tallo verde, ¿cierto? Obviamente su yeso braquiopalmar, sí.